Muy buenas tardes nuevamente. El Colegio de Arquitectos de Nuevo Laredo tiene el placer de presentar la conferencia San Agustín de Laredo en la Guerra de Independencia, por el doctor licenciado Rafael García Ortega, de quien va a darnos lectura de su currícula el arquitecto Francisco Villarreal, encargado de la Comisión de Promoción Cultural de nuestro colegio. Muchas gracias, bienvenidos, iniciamos. Adelante. Rafael García Ortega, nacido aquí en Nuevo Laredo. En San Luis Potosí realiza sus estudios universitarios en la Facultad de Jurisprudencia. Hace posgrado de maestría en Administración Pública en la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales. Se desempeñó en la docencia en todo tipo de instituciones, tanto en el sector público y privado. Expresidente del Foro de Abogados, juez menor, juez conciliador, oficial mayor de la Presidencia Municipal, oficial de Registro Civil, secretario del Ayuntamiento, secretario particular y subdirector administrativo del Centro Cultural, cronista de la ciudad. Ha participado en la televisión local como coordinador de programas culturales. Fue presidente de la Sociedad de la Academia de Historia de Nuevo Laredo, miembro de la Asociación Nacional de Historiadores de Provincia, miembro fundador Enrique Tomás Lozano, consejero estatal de la Cruz Roja de Tamaulipas. Se ha dedicado a la investigación histórica local y difundido de la misma, creando conciencia de historicidad y de nuestros valores patrios desde 1974 a la fecha. Ha escrito una serie de artículos de contenido historiográfico en los periódicos de la localidad. Ha dictado más de un centenar de conferencias, todas de contenido histórico. También ha fungido como orador oficial para las fiestas del aniversario de la Fundación de Nuevo Laredo en diversas ocasiones. En el 89 fue designado escritor del año por el Taller de Arte Renacimiento. Miembro del Seminario de Cultura Mexicana. Tiene 13 publicaciones en prensa, La Revolución Mexicana en Nuevo Laredo y segunda edición de San Agustín de Laredo en la Guerra de Independencia, editado por la UNAM. Le damos la bienvenida, licenciado Rafael García. Muchas gracias, arquitecto Miguel Ángel Ramírez. Asimismo, muchas gracias al arquitecto Francisco Villarreal. Gracias por su invitación para estar hoy aquí con ustedes, pues platicando de este tema muy a propósito de las fiestas patrias en este mes de septiembre. ¿Cómo repercutió la independencia de México, ese movimiento independentista en estos lares, en esta región, particularmente en la villa de San Agustín de Laredo? Bueno, pues es el tema que nos ocupa. Y habría que hacer de alguna manera un bosquejo muy general de cómo era la provincia, algunos otros llaman la colonia de Nuevo Santander. Esta había sido pacificada y colonizada por don José Escandón, que fue a quien el virrey del momento, de aquel momento, le otorgó la concesión, digámoslo de alguna manera, para que pacificara y colonizara estas tierras tamaulipecas que él mismo bautizó con el nombre de Nuevo Santander. Él era originario precisamente de esa región de España, de Santander, la región cantábrica, y pues había nacido en Soto la Marina. Esto explica por qué tenemos aquí en Tamaulipas una ciudad que se llama Soto la Marina. Y así como el nombre del virrey que le otorgó esa autorización para que colonizara estas tierras, que fue don Juan Vicente Horcasitas, Aguayo, Revilla, Gijedo,
Güemes, etcétera. Era una ristra de apellidos las que se cargaban los virreyes. Pues así quedó espolvoreado el nombre tanto del virrey como de las ciudades o pueblos de aquella región de Cantabria donde él había nacido. Tenemos un Laredo, España, precisamente. Tenemos una ciudad Camargo, Burgos, etcétera, etcétera. Mier, en fin, todos esos lugares que, como bien lo dijo alguna vez don Gabriel Saldívar, un gran historiador tamaulipeco, quedó espolvoreado tanto en los nombres del virrey como en las ciudades de Santander, España, de aquella provincia. Pues fue muy tardía la colonización del Nuevo Santander. La expedición de Escandón salió de 1748 y pasando por ciudades como San Luis Potosí, donde ahí se le unieron algunas personas para fundar pueblos. La primera villa que funda don José Escandón es la villa de Llera, en homenaje y en reconocimiento a doña Josefa de Llera, su esposa, quien había de alguna manera financiado la etapa colonizadora, podríamos decir la primera etapa colonizadora. De tal manera que, bueno, que es el pueblo más antiguo de Tamaulipas, Llera. Y así sucesivamente se van dando las fundaciones en donde va creando estas villas, estos pueblos. San Agustín de Laredo se funda un 15 de mayo, perdón, de 1755. El fundo legal comprendía las dos márgenes del río. Y de esto todo está testimoniado, documentado. Tan es así que en los autos de General Visita, en donde se da noticia del reparto de tierras, de las porciones que se le asignan tanto a los pobladores de una margen como la otra. Pero no es suficiente tal vez para muchos ese documento, que ya de por sí pues, es un documento fidedigno, porque obviamente que existen los documentos, los manuscritos. Estos se encuentran en el archivo colonial de la San Agustín de Laredo, se encuentra en San Antonio, Texas, en la Universidad de St. Mary's, allí en Santa María, la universidad, está todo el archivo colonial. Es una historia muy interesante de cómo fue a parar ese archivo a San Antonio, Texas. Se debe precisamente al rescate a un juez norteamericano, el señor Wilcox, quien lo encuentra en la parroquia, tirada todo en el piso, en desorden. Él lo ordena y le da pues una conformación ya de un verdadero archivo. Lo entrega a la ciudad de Laredo, Texas no lo quiere, y entonces pues va a San Antonio y en St. Mary's, en Santa María, la universidad, pues inmediatamente, ¿verdad? Lo aceptan y de buena suerte que se encuentra en unas condiciones óptimas, con temperatura, con un lugar en donde se albergan las colecciones especiales. Tuve la fortuna de conocer a Miss Carmen Perry, quien me obsequia una copia, difícilmente de que te expidan documentos, pero gracias a una amistad común, ella logra conseguir del rector de la universidad que me puedan fotocopiar, porque esos documentos no son fáciles de que alguien quiera sacar copia, porque los aparatos y todo eso afectan el papel. Bueno, yo me hice de una copia de esos autos originales de la General Visita, en donde podríamos decir que el primer cronista de la ciudad es el propio Tomás Sánchez, que es el fundador de la villa, en donde él va especificando los nombres de los habitantes de cada una de estas márgenes del río y a su vez señala las porciones que no fueron todavía dadas de una manera, vamos a decir, legal, sino fue 10 años después, cuando el gobernador de Nuevo Santander, don Fernando de Palacio, hace precisamente el reparto de las porciones de estas tierras. Bueno, pues habían transcurrido apenas 61, 62 años de la fundación de la Villa de San Agustín, cuando se da el movimiento de independencia. Se da el movimiento de independencia.
¿cómo recibió la villa de San Agustín la noticia? Pues las distancias de aquella época, pues eran lentas las noticias. Las noticias llegaban pues con mucho retraso. Obviamente que no les causó la mayor entusiasmo. La gente que vivía en esta villa, dedicadas al pastoreo, escasamente a la agricultura, no eran tierras para sembrar, pero sí el pastoreo, se dedicaban pues al trabajo y eran leales a la corona española. Es decir, vamos a unirnos al movimiento de la independencia, en donde el propio capitán de la villa, que era don José Ramón Díaz de Bustamante, apodado el Capitán Colorado, este personaje difícilmente lo podemos nosotros ignorar en la historia de la villa de San Agustín, porque ejerció el cargo de alcalde mayor y fue capitán de la compañía volante de lo que vendría a ser ahora en nuestros días como la guarnición de la plaza. Él era el que comandaba en esta población la calidad de justicia mayor, alcalde. Es decir, justicia mayor era el encargado de administrar la justicia, pero también por la parte de lo militar, de las milicias, él estaba a cargo, recaudaba los impuestos. Era todavía momentos en que en una sola persona se aglutinaban todas esas funciones. Pues don José Ramón Díaz de Bustamante se encargaba pues de llevar la administración de la villa, y cuando se entera por una carta que envía el gobernador de nuestro estado ahora, en aquel tiempo de la provincia, el gobernador era don Manuel de Iturbe e Iraeta. Este gobernador hace una carta y la va mandando a todas las villas. Cada una de las villas de Nuevo Santander reciben la carta original, la firman de recibido, haciendo una copia de la misma para después publicarla en la Plaza Mayor, ¿verdad? de la villa. Y así va recorriendo villa por villa hasta llegar nuevamente al lugar de partida. En esas cartas cordilleras, así se les llamaba. Y es precisamente el gobernador quien a su vez había sido notificado de este movimiento de independencia por el comandante de milicias, que era don Félix María Calleja. Él era el comandante de las milicias y tenía su sede en San Luis Potosí. De hecho, pues no le fue tan mal al mentado Félix María, que fue sanguinario y cruel en cuanto al combatir a la insurgencia. Una persona que lo describen así, ¿verdad? De una crueldad enorme, no se tocaba el corazón, y así como los insurgentes también tenían lo suyo de matar y de eliminar, pues don Félix María Calleja tampoco se quedó atrás. Hay mucha historia detrás de este personaje, pero vamos a nada más a sujetarnos a lo que él da a conocer, que es esta noticia que llega al gobierno de la provincia, y de la provincia el propio gobernador envía a las villas y las hace de conocimiento. Repito, aquí la villa pues no causó gran entusiasmo, eran fieles al monarca y entonces pues como si nada. Sin embargo, el movimiento fue causando más impacto. La actuación de el cura Hidalgo pues fue por poco tiempo, es decir, se inició en septiembre y en marzo 21 de 1811 lo aprenden, ¿verdad? En la famosa Norias de Baján o Acatita de Baján, por una traición, ¿verdad? Que según nos narra la historia de México, se prestó Ignacio Elizondo de Villarreal. Este personaje era una persona resentida, también coinciden en eso muchos de los historiadores, gran número de historiadores, ¿verdad?
Juan Fidel Zorrilla, Tamaulipeco, el mejor que hemos tenido. Claro, los hemos tenido estupendos, pero Juan Fidel Zorrilla destaca por su trabajo serio y científico en la investigación, pero también don Israel Cavazos Garza de Monterrey, toda una institución, don Luis Castillo Ledón, bueno, citar nombres, ¿verdad? Pero sí hablan pues de esta situación de personajes y bueno, pues así es como José Ramón Díaz de Bustamante prohíbe, dado que él era la autoridad, que se hable de la independencia, que para poder circular o transitar en la provincia y incursionar en la en la provincia de Texas había que tener pasaporte, nada de armas, nada de licor, por el estilo. Bueno, de esa manera, él publica su bando y en el bando, pues, da de conocimiento. Aquel que sea sorprendido o se sepa que habla de la independencia, será puesto en capilla y o se le azotará en la plaza pública, pero además se le recibirá sus azotes, irá a prisión y se le confiscarán sus bienes. Pues en una población tan pequeña, pues nadie quería exponerse. ¿Por qué? Porque pues corrían riesgo perder la vida y su patrimonio. Patrimonio que obviamente les había costado pues un gran esfuerzo. De esa manera, pues, por eso repito, no hubo el entusiasmo de que vamos a ser independientes o que vamos a, ¿verdad?, a dejar ya a la corona española, porque además, pues ustedes ya lo saben, el grito de Dolores no iba contra, contra esa idea de libertaria. En el fondo, se trataba de liberar a España de la ocupación que Napoleón había hecho precisamente de la península española. ¿Por qué decían mal gobierno? Pues se refería a José Bonaparte, el hermano de Napoleón, y no querían los peninsulares en la Nueva España depender de un gobierno extranjero allá en la metrópoli, de tal suerte que entonces pues lo del mal gobierno iba destinado contra los franceses. Todavía lo oíamos, ¿verdad? Bueno, las consignas que quedaron señaladas en la historia hablan viva Fernando VII, entonces pues ¿dónde está pues tal independencia? El hecho es de que las cosas cambian, porque ya después, a río revuelto, como lo dicen, ganancia de pescadores, y con lo que fue viva Fernando VII, ya al rato ni siquiera lo mencionan. Entonces, aquí en la villa, ¿verdad? La situación tenía el control total don José Ramón Díaz de Bustamante. Él llegó a ser gobernador de Nuevo Santander, y también llegó a ser por muy pocos meses gobernador del nuevo Reino de León. Nosotros estábamos muy vinculados a la suerte que corriese el nuevo Reino de León, ¿verdad? Y de tal manera que entonces, cuando vienen los insurgentes encabezados por sus caudillos y toman Saltillo, Mariano Jiménez, ahí van y lo entrevista, por ejemplo, los hermanos Gutiérrez de Lara, don Bernardo y don José Bernardo y don José Antonio Gutiérrez de Lara, que eran familias prominentes de Revilla, lo que hoy conocemos con el nombre de Ciudad Guerrero. Y se ofrecen para prestar sus servicios a la causa. Los recibe don Mariano y el padre Hidalgo los asigna a uno para que difunda el movimiento insurgente en las 5 villas tamaulipecas del norte: Laredo, San Agustín de Laredo, Revilla, Mier, Camargo y Reynosa. Ese fue Juan Antonio. Y por el otro, que era sacerdote, era cura, y el otro era don José Bernardo, que lo comisiona para que vaya a los Estados Unidos y pida apoyo con armas y pertrechos para la lucha insurgente. Es un héroe, ¿verdad? Don José Bernardo, que fue primero gobernador ya de Tamaulipas independiente, pero
pues viendo las intenciones, ya estando en Washington, de los norteamericanos para darle todo lo que quería a cambio de territorio, declinó la misión y se regresa. Y así sufrió muchas persecuciones, sus bienes fueron confiscados, su familia tuvo que huir, su madre, su esposa, y perdieron todo. Perdieron todo. Todo me refiero a sus tierras, su ganado, pues su patrimonio. Entonces la historia lo recuerda precisamente a don José Antonio, el hermano, que primero abordó la causa insurgente, de pronto luego cambió de bando. Se va al ejército realista y fue el que asiste en sus últimos momentos a Agustín de Iturbide, ¿verdad? Cuando fue aprendido en Soto la Marina y luego fusilado en Padilla. Y así terminó la vida Agustín de Iturbide, que, los quiérase o no reconocer, es el consumador de la independencia, ¿verdad? Consumador de la independencia. Claro, con la habilidad de este hombre, porque obviamente, pues también, digo, la política, ustedes saben, no es tanto de amigos, es de interés. Y aquí, bueno, pues él se puso, como lo dicen, ya que fue el que logró el plan de Iguala y los tratados de Córdoba, con lo que todos los demás militares realistas deponen las armas y se unen a la causa insurgente. Cuando Ciudad Victoria, es decir, cuando Nuevo Santander se pronuncia a favor de la insurgencia, fue con elementos del ejército realista. Todos los que se pusieron a favor de la insurgencia formaban parte del ejército realista, encabezados por uno o dos líderes que movieron esa situación y que lograron convencer, de tal suerte que todos los militares o milicias de las compañías volantes, como eran la de la de Vidal de Lorca, como la del propio Iraeta, pues dejaron al gobernador y al propio comandante de esas dos, vamos a decir, regiones militares, pues sin el apoyo, lo que hizo que el gobernador huyera junto con Vidal de Lorca hacia Altamira para esperar refuerzos que habían solicitado a la capital del virreinato. Pues los apoyos no se dejaron, ¿verdad?, esperar, llegaron, pero llegaron con un comandante que fue tan cruel y sanguinario como el propio Félix María Calleja. Fue don Joaquín de Arredondo. Joaquín de Arredondo hizo tropelías que peores que las de los propios naturales de la época, que eran los indios lipanes y los apaches. De una manera, pues estos grupos los sometió don Joaquín de Arredondo, casi los aniquila, llevándoselos a la Ciudad de México en algunas, vamos a decir, se habla de colleras, es decir, iban con collares amarrados, ¿verdad? Y ahí se los llevaban. Y allá los dispersaban. Hay noticias de que muchos de esos naturales fueron a parar a La Habana, ¿verdad? Y total, finalmente hubo un pacto de paz entre los naturales de esa época, ¿verdad?, con Joaquín de Arredondo, y después se unen a la causa para combatir a los insurgentes. Pero don Joaquín de Arredondo fue implacable al grado de que, pues no solamente aniquiló, ¿verdad?, a los indígenas de la región, sino que también a todo aquel que difundiera las causas de la insurgencia. Poco tiempo duró Nuevo Santander al mando de los insurgentes, porque Joaquín de Arredondo, que por cierto venía en su, expedición para recuperar esos lugares, el propio Antonio López de Santana, que era muy joven. De hecho, entonces, Joaquín de Arredondo se hacía pasar por el virrey y pedía que se le diera trato de virrey. Por eso cuando sale del México, de la Nueva España, el virrey
don Francisco Javier Vanegas, dice, ¿verdad? En México no se quedan solos, está el virrey Félix María Calleja, pero también está Joaquín de Arredondo. Cometió muchas tropelías, no obedecía órdenes y, en fin, digo, personajes de estos que registra la historia, ¿verdad? De nuestra provincia, de nuestra región, como los hacedores, el brazo fuerte, el brazo en contra de sofocar la insurgencia. De tal suerte que el Nuevo Santander poco tiempo duró sometido a la insurgencia, como decía precisamente don Vito Alessio Robles, otro historiador de Coahuila, que aquí todas las provincias internas de Oriente estaban sumisas a don Miguel Hidalgo, pero pues poco fue el tiempo que estuvieron sumisas, tanto por los ataques que habían sufrido los insurgentes en aquella famosa batalla de Puente de Calderón, donde salió triunfante Félix María Calleja, que fue desastrosa para los insurgentes. Se les decayó el ánimo y, aunado a los sofocamientos y luchas de Joaquín de Arredondo, pues entonces la situación en Nuevo Santander volvió a ser igual que antes. Volvió a un respiro, vamos a llamarlo así en esos términos, a la llegada en 1817 de Francisco Javier Mina. Él desembarcó precisamente en Soto la Marina y junto con él venía el padre Mier, Fray Servando Teresa de Mier. Un personaje muy, vamos a decir, peculiar. Era un hombre con tendencia republicana. Y a fin se hacía, ¿verdad? Que le gustaba mucho decir discursos, de tal manera que la primera imprenta que llega a Tamaulipas es precisamente la que trae consigo Fray Servando Teresa de Mier, que por cierto está en el Museo de Monterrey, si mal no recuerdo. En fin, el hecho es de que junto con Francisco Javier Mina, que llegó en 1817, en una segunda etapa, cuando ya aquí en Nuevo Santander, pues ya ni se hacía ningún movimiento a favor de la insurgencia. Pero ahora sí que decía hace un momento, poco le duró el gusto porque fue aprehendido y pues fusilado por Joaquín de Arredondo. El fraile, que fue un escapista de primera, porque si no estuvo en la cárcel no menos de unas 6 veces, ¿verdad? En México, o sea, la Nueva España, pero también en España misma, pues se distinguió por eso, por sus ideas liberales, de tal manera que fue de los primeros opositores de Agustín de Iturbide, que no compartió la idea de que el primer gobierno mexicano fuese un imperio. Y pues fue una vida muy azarosa la del padre Mier, porque siempre, vamos, inestable en cuanto a su situación de permanecer en un lugar y otro. Cuando muere, precisamente, pues les hacen, ¿verdad?, un reconocido homenaje por sus ideas republicanas. Y sepultado en el Panteón de Santo Domingo, allá en la Ciudad de México. Cuando se confiscan los bienes de la iglesia, todos los templos y conventos y panteones que estaban a cargo de la iglesia católica, pues obviamente que fueron precisamente secularizados, y se habían sacado tiempo atrás los restos del padre Mier, que estaban momificados. Y estando momificados, precisamente en ese tiempo de la confiscación de los bienes de la iglesia, y estaban exhibidos, llegó un cirquero que compra los restos momificados, y entre ellos va precisamente el del cura el cura Fray Servando Teresa, y entonces pues se los lleva a exhibir. Van a parar a Argentina, Buenos Aires, y luego terminan en Bélgica, y después ya no se supo nada de los restos. Así como vivió una vida muy azarosa y muy, vamos a decir, de mucho viaje, y pues finalmente murió precisamente en esas cosas. Nadie sabe nada de él. Pero sí quedaron testimonios
de todos los discursos que se publicaron, pues tenía la imprenta, ¿no? De la prensa, como le llamaban antes, para poder. Pues esa nunca estuvo cerca de la villa de San Agustín, pero sí se conocieron algunos panfletos y hojas sueltas, hojas volantes de los discursos de Fray Servando. Otro cura que también intervino en la cuestión de la independencia aquí en Tamaulipas fue don Miguel Ramos Arizpe, y él fue párroco en Ciudad Victoria, antes antigua villa de Aguayo. Y él, por otro lado, se le reconoce como padre del federalismo, el padre del federalismo, o sea, él pugnó siempre, porque si el Fray Servando pugnaba por la idea de ser un gobierno republicano, don Miguel Ramos Arizpe pugnó porque se estableciera bajo el sistema federal. Él, de alguna manera, pues con eso, ¿verdad?, de establecer el federalismo, fue el que cuando murió, se dicen en las crónicas, don Fray Servando, él lo asistió en los últimos momentos, porque eran muy amigos. Destacan los dos, que son contemporáneos, porque en las Cortes de Cádiz, cuando se establece la Constitución liberal en España, que fue uno de los motivos también de ese desquebrajamiento allá en España, con Fernando VII, etcétera. Entonces, ellos fueron representando a México como diputados, ¿verdad? Uno del Nuevo Reino de León y el otro de la de Coahuila. Total, aquí vemos, por ejemplo, el mapa de las provincias internas que integraban los estados, ahora estados de Texas, de Tamaulipas, Nuevo Santander, de Coahuila, ¿verdad? Y San Luis Potosí. Esas eran las 4 intendencias de ese cuadrado, ¿verdad? Que fue parte de la administración virreinal, según eso, que para que hiciera más eficiente la administración de esos territorios inmensamente, ¿verdad?, grandes. Bueno, vamos a pasar a la siguiente, bueno, una vista del templo de San Agustín que originalmente se tiene, ¿verdad? Y muy bien. Ah, así, ¿verdad? Es el templo de la villa de San Agustín de Laredo a principios del siglo XIX. Bueno, se tiene idea de que más o menos, ¿verdad? Será una iglesia rústica. Quienes han estado en Ciudad Guerrero, en la antigua Revilla, donde las aguas de la presa Falcón, generalmente en tiempo de lluvias, ¿verdad?, sepultan lo que quedó de aquella villa una vez que fue trasladada a lo que hoy es Ciudad Guerrero. Bueno, pues tienen la misma fachada, esos templos así, muy sencillos, ¿verdad? Porque aquí, repito, la colonización y pacificación llegó entrada a la segunda mitad del siglo XVIII. Para entonces, la Nueva España, pues ya florecían ciudades como Guadalajara, Puebla, la propia Ciudad de México, y había los grandes conventos y las grandes construcciones y todas las manifestaciones artísticas, ¿verdad?, que dieron lugar al estudio del arte, desde plateresco hasta el barroco y el churriguera y todo eso. Aquí vean ustedes que son fachadas muy sencillas, muy simples. Vamos a la siguiente. A la siguiente pasamos. Bueno, ya después se le da difusión a la imagen del cura Hidalgo, que por cierto se dice que nunca se ha tenido exactamente cuál era el físico, ¿verdad?, la del padre, y casi todas las pinturas y todos los retratos que se han hecho de él dentro de la filatelia. Por ejemplo, este es un timbre que por cierto está enlazada en vía Zoom nuestra prima Magdalena García Ramírez, y que si sabe de timbres, pues es ella y su marido. Y aprovecho para mandarles un saludo a ella y a doña Yolanda, ¿verdad?, que se han unido desde Monclova y de Parras. Bien, pues esta es una esfinge, perdón, del padre Hidalgo. Vamos a pasar a la siguiente. Finalmente, creo que por ahí vamos a terminar con una que dicen que es la que más se asemeja al padre Hidalgo. Esta es la
aprehensión de las diligencias que iban precisamente hacia Monclova y en donde se aprende precisamente al padre Hidalgo, Allende, ¿verdad? A varios de los caudillos de la independencia. Ahí quien pierde la vida es el hijo de don Ignacio Allende, Hidalesio Allende. Y este hombre, pues quiso defenderse de la aprehensión y al sacar su pistola se le adelantaron y lo matan. Ya hemos mencionado que Elizondo fue junto con Arredondo, también tuvo mucho que ver el obispo de Monterrey, que era don Primo Feliciano Marín de Porras, que hay un pueblo acá en Nuevo León que se llama Marín, pues es en honor a ese obispo. Pues estamos hablando de que obviamente ellos seguían lo que les dictaba su convicción política, eran fieles a la corona española. Y el obispo exhorta a través de sus pastorales, ¿verdad? Sus discursos y sus obras de ese carácter, exhorta a la población a que no se unan al movimiento de los insurgentes, pues serán excomulgados. Y pues con esa amenaza obviamente pues todos les acaban. Entonces, pero aquí fue la conjura y hay testimonios en donde se queda consignado la visita del obispo que iba en huida y sabe que se van a reunir Elizondo y don José Ramón Díaz de Bustamante, y obviamente que los convence para que se unan. Tenía mucho coraje contra los insurgentes, porque Mariano Jiménez se dice que cuando llegó a Monterrey dispuso en un préstamo forzoso, entre comillas, de más de 20,000 pesos. Imagínense en aquel tiempo la fortuna que podía haber sido. Y entonces, pues esos préstamos no fueron del agrado del obispo Marín de Porras. Bueno, este es el famoso Fernando VII. Esta fotografía fue tomada de un libro que publicó una señora Rogelia Ortega, de acá de los pueblos estos de Texas, Hebronville y por ahí. Es una obra escrita en inglés, pero muy bien documentada sobre las etapas de la independencia por aquellas comarcas. Vamos a la que sí. Bueno, este es don Francisco Javier Mina, el virrey que le tocó en turno ese movimiento que explotó, que no supo él ni qué hacer, la mera verdad. No sabía ni de qué se trataba, pero bueno, tuvo que hacerse cargo de la capital de toda la Nueva España, ¿verdad? Y pues finalmente no duró mucho tiempo, ¿verdad? Don Francisco Javier Vanegas, el conde del Venadito, si no mal lo recuerdo. Bueno, es un traje típico de aquella época, de verdad, de un jinete. Vamos a analizar. Ahí está don Francisco Javier Mina, ¿verdad? Que es lo que existe, una litografía. Obviamente, pues en aquel tiempo no había nada más que los retratos, ¿verdad? En pintura o algunas litografías. Bueno, ahí están los caudillos, Ignacio Allende, ¿verdad? Mariano Matamoros y Francisco Javier Mina. Allende, el padre Mariano Matamoros, y don Francisco Javier Mina, que llegó de España, era originario de una región de Cataluña, ¿verdad? Era de Navarra, y él se unió a la causa insurgente. Hay mucho escrito sobre él y algunos coinciden en decir que se decepcionó del movimiento de independencia porque él creía que era precisamente una independencia de la monarquía española. Y ya decíamos hace un momento que la idea pues era traer a un monarca español, porque no iba contra el rey de España, ¿verdad? Sino contra la ocupación francesa en España. Este es don Primo Feliciano Marín de Porras. Hay unas biografías muy completas en el diccionario de don Israel Cavazos Garza, y esta fotografía se encuentra en la sala capitular de la Catedral de Monterrey. Ahí están todas, como casi todas las catedrales antiguas de México, en las salas capitulares están todos los retratos de los obispos, y ahí se encuentra el de don Primo Feliciano, que mucho tuvo que ver, pues, repito,
corrupción en contra bueno, este es un censo, ¿verdad? De 1819, en donde se da los números de la población, mujeres, hombres, niños, bienes, había mulatos, había gente, ¿verdad? Africana, en fin, iglesia, escuela, no estaban asistidos por ningún religioso, ¿verdad? Tenía que venir el de Revilla a la villa de San Agustín a los oficios, ¿verdad? Religiosos. Bueno, aquí encontramos, pues, es una firma autógrafa, pero no alcanzo a ver, es José Benavides, ¿verdad? Ah, este es un militar, sí, José Antonio Benavides, en el que se narra de lo que se necesitaba en recursos para hacer frentes a los insurgentes. Vamos a la que sigue. Aquí está la firma autógrafa de José Ramón Díaz de Bustamante, del cual hemos ya mencionado, ¿verdad? Murió en Monterrey, siendo gobernador del Nuevo Reino de León, y no alcanzó a hacer su testamento. Tuvo 3 hijas. La esposa, bueno, no era esposa porque no le fue permitido el matrimonio, porque se trataba de un militar con una hija de un prominente civil que era precisamente descendiente de don Tomás Sánchez y descendiente de don José Vázquez Borrego, que era de los más ricos hacendados. Ciertamente que la hacienda de Dolores, que está a unos cuantos kilómetros aquí de Laredo, Texas, fue donde se gestó la fundación de la villa de San Agustín. Se dice que ahí estuvo don Tomás Sánchez, don José Escandón y don José Vázquez Borrego para poder ceder las tierras en donde se iba a fundar esta villa de San Agustín. Entonces, bueno, pues esa es la historia de cómo, ¿verdad?, se fue gestando la idea de fundar esta villa de San Agustín. Para poder leer el contenido de estos documentos, que son del siglo XVIII, bueno, se hace necesario un estudio previo y hay gentes especializadas para poder transcribir estos documentos a letra, ¿verdad?, impresa. La paleografía, que es un auxiliar de la historia. Aquí yo me valí de un buen amigo mío que es historiador con doctorado y con conocimiento en la materia, ¿verdad? Entonces ahí te va narrando qué es lo que nosotros aprovechamos pues para dar a conocer noticias e informes de cómo fue esa situación en aquellos tiempos. Hay en algunas partes en donde se resulta ilegible, ¿verdad? Tribunales y oficinas de cooperaciones. Como fue muy compleja la administración de la colonia de Nuevo Santander y todas estas provincias internas de Oriente, porque cuando entró en España una nueva casa reinante que había sido siempre de los Habsburgo, después entraron los Borbones, que eran de ascendencia francesa, y junto con ellos, pues obviamente, modificaciones y cambios. Entonces, fue cuando se establecieron estas famosas provincias internas de Oriente que hicieron más compleja la administración en la Nueva España. Hubo no menos de 13 provincias internas. Esta era la de que abarcaba Nuevo Santander, repito, Nuevo Reino de León. Y la sede de la comandancia del intendente estuvo en San Luis, los tribunales estaban en Chihuahua. Eso explica por qué al cura y los demás caudillos fueron llevados a Chihuahua y allá fueron juzgados, ¿verdad? Bien, la que sí. Ahí está una aproximada litografía de don José Bernardo Gutiérrez de Lara, ¿verdad?, de esta familia de Revilla, que fueron precisamente, como siempre habrá en la historia, gentes detractoras, gentes que calumnian y había resentimientos, ¿verdad?, porque los habrá, gente que no queda conforme. Entonces le inventaron 1000 calumnias a don José Bernardo
y él escribe en su defensa una breve apología en donde sale precisamente a su defensa. Y es un documento rarísimo, pero está en el Archivo General de la Nación, obviamente, pero también hay una copia en el Archivo Histórico de Nuevo León, ¿verdad? Ahí en sede Monterrey. Vamos a la siguiente. Bueno, así siguen pasando documentos, todos alusivos a la misma causa de investigación, unos más legibles que otros, pero te pormenorizan muchas situaciones que se vivió en la villa de San Agustín. Vamos a la siguiente, arquitecto. La que sigue. En algunas, bueno, destacan los sellos de las cartas cordilleras con las firmas de todos los alcaldes, ¿verdad?, de las distintas villas. Ahí está otra firma autógrafa, ¿verdad?, de don José Ramón Díaz de Bustamante. Él nació precisamente acá en el estado de, ahorita se me escapa en la memoria el dato, si fue en la villa, digo, en la provincia de Coahuila o del Nuevo Reino de León. Pero su segundo apellido, José Ramón Díaz de Bustamante, más bien el otro apellido, se cargaban muchos apellidos, era Barroterán, me parece que hay hasta un poblado por allá, por aquellos rumbos en Coahuila con ese nombre. Vamos a la siguiente. Y así sucesivamente vamos pasando estos para que en obvio de tiempo, ¿verdad?, veamos qué sucedió en la villa. Ahí está, a ver si le podemos hacer una ampliación. Félix María Calleja del Rey. Este hombre, así como fue, ¿verdad?, duro en la persecución, etcétera, pues hizo una gran fortuna porque según, bueno, aparte de que se casó con una mexicana, la primera y única, entiendo, virreina mexicana, era doña María de la Gándara, que era originaria de San Luis Potosí. Ustedes van a San Luis y hay un restaurante, La Virreina, en ese lugar que está en la mera frente de la Plaza de Armas. Ahí era la casa solariega de esta señora, que fue la esposa de Félix María. Pero don Félix hábilmente logró una fortuna en tierras, casi la mitad de la Huasteca Potosina, que estaba en manos de un clérigo, don José Antonio Rojo y Viera, que fue cardenal y gobernador de las Filipinas. Cuando capituló contra los ingleses allá en aquellas islas, se le quitaron todos sus bienes. Y esos bienes los aprovechó don Félix María y quedó con esa fortuna en tierras. Después, ya en el siglo XX, fueron de don Gonzalo N. Santos. Vamos a la que sigue. Ahí está este retrato que es muy conocido. Es una pintura de Agustín de Iturbide, ¿verdad? Y esta carta es la que se da a conocer precisamente el Supremo Gobierno, ¿verdad?, Imperial de México. Aquí en la villa de San Agustín de Laredo, cuando ya las cosas se dan, ¿verdad?, el plan de Iguala y los tratados de Córdoba, que se dice que fueron los que terminaron con la lucha de independencia en 1821, pues se mandaron así esas cartas donde participaban que ya México era independiente. Era independiente y nos regiríamos por un supremo gobierno que hasta los momentos sería del Imperio Mexicano. Y de esa manera, pues esas se dan a conocer. Hubo dos clérigos aquí en la villa de San Agustín de Laredo, que el señor, uno de ellos, García Sánchez, si mal no recuerdo, que él fue que le tocó dar precisamente la noticia de que ya, y convocó a la población de la villa de San Agustín para que se reuniesen en la plaza pública y ahí precisamente dar a conocer esa carta en la que había que jurarla en cuanto a sumisión y obediencia al Imperio Mexicano. Entonces, pues fue mucha algarabía, ¿verdad? Hubo una celebración eucarística
cohetes. Fue un día de fiesta, según nos lo describen precisamente esas crónicas. Y bueno, pues de esa manera le tocó a este sacerdote García, que había durado pues, no menos de unos 7 u 8 años. Lo que dijimos hace un momento, ¿verdad? Si el cura Hidalgo inició el movimiento de independencia el 15 y 16 de septiembre, para el 21 de marzo fue hecho prisionero y a los pocos días, ¿verdad? Fusilado. Sabemos ya el desenlace de la vida de estos caudillos, pero pues transcurrieron 11 años más para haber consumado. La habilidad de Iturbide está en eso precisamente, que da a conocer su plan de Iguala, en el que solamente quedaba precisamente Vicente Guerrero al frente del movimiento. Ya había pasado don José María Morelos y Pavón, ya había pasado Pedro Moreno, ese lugar que era originario en Lagos de Moreno, precisamente era de allí don Pedro Moreno. Y todos los demás que ya conocemos en la historia. Total, que él se encuentra con Guerrero en Acatempan y ahí se dan el brazo de unificación de fuerzas. Iturbide ya había mandado misivas a todos sus compañeros realistas. A Redondo no le quedó más remedio en Nuevo Santander y Nuevo León que aceptar la propuesta, y muy a su pesar da la noticia de que ya somos una nación independiente. Pero obviamente que, bueno, pues así lo da a conocer, pero inmediatamente el temor que tenía por venganzas y desquites es de que deja la Nueva España y se va exiliado a La Habana, y allá muere, ¿verdad? Fue un personaje que hay mucho en su vida, pero que no vio también de tiempo, pasamos por eso, algunos detalles. Bueno, pues con ese plan de Iguala y los tratados de Córdoba, que es Veracruz, precisamente se unen don Agustín y el último virrey que llega de la Nueva España, don Juan de Onojú, y ahí reconoce don Juan de Onojú la independencia de México, cosa que obviamente que a los españoles no les cayó nada bien. ¿Por qué? Pues era precisamente pues una traición al haber reconocido la independencia. Hubo después otros intentos de querer reconquistar México, pero ya no fue posible, ¿verdad? Ahí precisamente quien se cubre de gloria, podríamos decir, fue Antonio López de Santana, cuando combate nuevamente ese intento de querer a los españoles ocupar. Total, los tratados de Córdoba son muy importantes porque el general, aquel virrey, los reconoce la independencia. Por cierto que también le hicieron pasar una mala jugada porque le iban a conceder una pensión perpetua a él. Total que muere en la ruina y la esposa acabando de vivir en una vecindad en la Ciudad de México y nunca hubo nada de pensión, ¿verdad? Entonces, pues ya desde entonces se las gastaban en esas promesas, ¿verdad? De la viuda de don Juan de Onojú, el último virrey. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Pues ahí yo creo es una carta de Iturbide. ¿A quién? Pues a darnos a conocer, ¿verdad? Es una carta de Iturbide a Cabildo. El excelentísimo ilustre señor virrey de esta Nueva España me dice, deseando que en marzo último lo que copio. El excelentísimo señor don Francisco de Saavedra, secretario de Estado, en su despacho universal, me comunico con fecha 26 de diciembre del año próximo pasado de la Real Orden siguiente. Excelentísimo señor ministro plenipotenciario de su majestad en los Estados Unidos de América, don Luis de Onís y González, ha dado cuenta a la Suprema Junta de fecha 13 de octubre del último de que el ministro inglés cerca de aquel gobierno, Mr. Erskine, había dado a entender al encargado de negocios de España de enviar que varios sujetos de las colonias españolas y en particular del Reino de México le habían hecho propuesta de parte
de sus habitantes para oponerse por la protección de la Inglaterra como país independiente. Sí, fue el reconocimiento que hacen ya, ¿verdad?, de estas tierras por algunas potencias, precisamente de Inglaterra, ¿verdad?, y de los Estados Unidos. Vamos a la siguiente. Casi todas llevan ese mismo mensaje. Interesante ahí, pues es la firma también autógrafa de Agustín de Iturbide. Repito, todos estos documentos están. Este es un proyecto de cuartel, ¿verdad?, que se iba a construir precisamente en la villa de San Agustín, ¿verdad? Ahí viene la descripción en la parte de abajo en todos estos textos, cómo era la distribución de las áreas. Propuesta para un cuartel de la Compañía de Laredo en 1790. José Ramón Díaz de Bustamante. Este José Ramón ya lo hemos citado, pero tenía mala fama en la administración de los bienes de la villa, que varias veces le fue hecho proceso precisamente, pero estaba, como lo decimos ahora, muy bien parado allá con las autoridades de la capital del virreinato, de tal manera que pues obviamente que nunca pasó a mayores, no menos de 5 procesos en su contra. El capitán Colorado, porque era robicundo, ¿verdad? Decíamos, pero también cuando era muy exagerado en sus pláticas para la cuestión de las luchas contra los indios lipanes y los apaches. Entonces, y le quedaba a una persona el mote de cuando eran muy exageradas las pláticas, decían, ya estarás como el capitán Colorado, ¿verdad? O sea, por lo mismo, por lo exagerado de sus referencias. Pero sí, pues esa es una de las trayectorias que se señalan en la vida de este personaje. Siempre salió airoso en la rendición de cuentas, pero había los antecedentes de que se le abrió proceso por esas causas, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Bueno, estas son algunas, por ejemplo, esta medalla, esta moneda es más bien medalla conmemorativa del centenario de la independencia que mandó acuñarse aquí en el municipio de Nuevo Laredo. Es la efigie de Hidalgo y un texto, ¿verdad?, que hace referencia al mismo. Esta es una moneda que don Agustín de Iturbide, con el águila mexicana, con las alas explayadas y coronada precisamente en la cabeza. Y así varias monedas, timbres, ¿verdad? Que entiendo que este es uno de los timbres más antiguos que se tienen dándole un reconocimiento y homenaje a don Miguel Hidalgo. Vamos a ver qué otros más. Tenemos medio real, fíjense ustedes. Y es la de Agustín de Iturbide, ahí está el águila. Pues sí, es de la, a ver, no alcanzo a leer. Agustino, sí, el rey, y aquella otra será igual, ¿verdad? Sí, pero sí, ustedes como, ¿verdad? Las alas de todo lo que ha transitado el águila mexicana en cuanto a su, por cierto que yo tengo una bandera, bueno, hago un paréntesis, que es precisamente de 1914, de la Defensa Social de Nuevo Laredo, cuando la revolución, y aquí que está nuestra prima Galen, ¿verdad? Y mi esposa. Esa bandera la dibujó la abuela de mi mujer, que era muy buena dibujante. Tenía cosas que eran de exportación. Entonces esa bandera, con el diseño de la bandera del primer batallón de la Defensa Social de Nuevo Laredo, 1914. Y entonces el águila, me vino a la memoria ese detalle, porque el águila mexicana, pues es obviamente que el águila republicana, ¿verdad? Pero las alas explayadas siempre fue el diseño de nuestro escudo, hasta ya después cuando la han estilizado y la hemos visto, ¿verdad? Como está ahora, pero ha habido muchos cambios. Monedas, ¿verdad? De don Miguel Hidalgo, pues miren, aquí ya está totalmente diferente el águila, ¿verdad?
Luego vamos a la siguiente. Esta es la imagen, creo que con esta terminamos, que se tiene como la más fidedigna retrato de don Miguel Hidalgo, ¿verdad? Es una litografía, no es retrato, digo retrato, pero eran litografías, son trabajos hechos en pluma, ¿verdad? Vean ustedes. Bueno, del cura Hidalgo hay tantísimo escrito, ¿verdad? Que es de los hombres más biografiados en México. Bueno, yo quiero con esto terminar esta charla, esta plática y agradecerle su presencia a nuestros amigos allá de Monclova, de Parras, la señora Yolanda, ¿verdad? Y a nuestra prima y a ustedes, ¿verdad? A nuestro auditorio que hicieron acto de presencia. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta o algo que estén en mí responder con todo gusto. Sí, Calleja murió en España. Sí, murió en España. ¿Alguna referencia en cuanto a que el padre Mier y Mena eran sefarditas, eran judíos? Pues él hacía mucho alarde de su prosapia, ¿no? Él se decía descendientes, por un lado de indígenas, pero de gente, ¿verdad? Noble indígena. Por el otro lado, también se decía de noble español. Es más, le molestaba que le dijeran Fray Servando Teresa Mier. El de como que le daba más categoría, ¿no? O sea, es de Mier. Y era descendiente de gente pudiente de Monterrey, que habían sido gobernadores y habían sido alférez y todos estos cargos que habían servido. Las caltecas, los purépechas, todos los pueblos que estuvieron sometidos a los mexicas, pueblos tributarios de estos. Entonces, obviamente que ya con ese grupo numeroso logró someter a los mexicas, ¿no? Y dice todavía don José León Portilla, y la Portilla y la independencia lo hicieron los peninsulares, los capitalistas españoles. Pero entonces, ¿contra quién se sublevaban? ¿Contra los Pues era, el virrey que era parte de los franceses o cómo? No entiendo. no, la primera etapa fue contra los franceses, ¿verdad? Pero ya después el movimiento tomó otro sesgo. Por eso decía también que Francisco Javier Mina se decepciona del movimiento porque pues no era lo que él esperaba. Es decir, yo estaba en la idea de que era la independencia total. El pueblo quería seguir, ¿verdad? A favor de Fernando VII. Y es tan así que Iturbide todavía sostiene esa idea y propone que venga un monarca español, ¿verdad? O algún descendiente de la casa reinante español para que venga y nos gobierne.
pero pues obviamente que eso nunca se dio. Entonces, ¿sería ya con plan de maña o sería ya una estrategia de él por sus ambiciones de querer ser, ¿verdad? Y entonces, pues así es como, pero ya para entonces España estaba totalmente deslindada. El que seguía nuevamente, porque Fernando VII estuvo cautivo por el gobierno francés que estaba posesionado en España. El padre tuvo que abdicar, Carlos IV, a favor de su hijo Fernando VII. Y entonces, pues los dos prisioneros, obviamente, pero aquí fueron la guerra de guerrillas lo que no aguantó y pues el rey de España en ese momento, Pepe Botella, pues ya por el nombre ya se imaginarán, era un irresponsable. Pepe Botella, pues que siempre estaba pegado a la botella, ¿no? Sí, era un alcohólico, diríamos ahora, como lo fue Victoriano Huerta, tristemente. Gracias. Pues la que tenemos más aproximada es la que hemos manifestado. Para todo, generalmente, sacan esa imagen y vienen en casi la mayoría de los textos, ¿verdad? Sí, esa es la que más se acerca. Licenciado, Perdón. a mí me llamó la atención que dijera al inicio de la plática que la idea independentista no hubiera florecido ni despertado mayor interés aquí en la Villa. en la región, en la villa de San Agustín de Laredo, o sea, porque hemos tenido siempre la idea romántica de que a partir del grito de Dolores prácticamente todo el país se levantó en armas y todo el país buscando la independencia. Sí, no. Entonces, esta es una manera más fría de contar la historia. Sí, O sea, no, y la no más fue apegada. una fiesta en la región, por decir. No. Es decir, a veces nos enseñan cosas, ¿verdad?, que se apegan a la oficialidad. Y entonces, pues hay muchas cosas que para exaltar el nacionalismo, un nacionalismo a veces mal fundado, porque obviamente que luego salen con que la historia la escriben los vencedores. Pues también hay algo de verdad, pero aquí, por ejemplo, pues los vencedores fueron los realistas, ¿verdad?, que se agrupan y con ese plan y esos tratados, pues le ponen las armas. La inician aquí en Nuevo Santander, los realistas que no están de acuerdo, ¿verdad?, con los gobiernos de la provincia y son parte del ejército, del Real Ejército. Y luego entonces, pues ya entra en escenario don Joaquín de Arredondo y ¿qué hace con esos jefes realistas? Pues los fusila a todos, no les perdona la vida, ¿verdad? Y entonces así las cosas, esa es la realidad. No, y todos las gentes, ¿verdad?, que se han dedicado a escribir sobre ese aspecto coinciden, ¿verdad? Pues la villa era una población pues muy pequeña. ¿Y quién con la distancia tenía noticias? Pues ellos vivían de su trabajo. Y si allá en Guanajuato o allá en Querétaro o Guadalajara y todas aquellas grandes ciudades, pues sí se notaba más la desigualdad. Pues aquí con comer y tener lo necesario se daban por satisfechos. Hay cosas muy interesantes de la descripción de la villa. El caserío, por ejemplo, cómo era. Pues casas de adobe, ¿verdad? No tenían nada de notables, nos dice. Y pues en esa vida tan apacible y todo, pues, ¿quién pensaba en luchas? Muchas gracias. Vamos a ver si en Zoom hay quien quiera participar. Creo que está la señorita Magdalena. Sí, buenas tardes, Rafael, buenas tardes a todos. Me llamó la atención al principio cuando mencionas la fecha de la primer comunidad fundada, que fue en 1748. O sea, hay como 200 años. ¿No se oye? No te oigo, prima. ¿Ustedes en el Zoom sí me oyen? A ver, alguien que me diga, porque no alcanzo a escuchar. A ver. Sí, sí se escucha muy bien. Se escucha muy bien. Sí, pero Rafael no me escucha. Ahora sí, ya como que dime. Necesitaría la persona que es anfitrión pasarle mi pregunta, porque él no tiene micrófono. ¿Se puede? ¿El anfitrión le puedo decir mi pregunta?
Ya la escuchamos, ya la escuchamos. Ah, ok. Hay son 200 años de diferencia entre la fundación, por ejemplo, de Saltillo, Monterrey un poco menos, para la primer comunidad del Nuevo Santander. Entonces yo pienso en Tampico, que era un puerto muy importante. ¿Pertenecía a otro reino o no pertenecía en ese momento a Nueva Santander? Porque pues ahí llegaban muchos barcos desde 1500 y pico, ¿no? Sí, así es, pero no estaba comprendido dentro de las fundaciones de don José Escandón. Entonces, pues obviamente que formaban parte del reino de la Nueva España, ¿verdad? Tampico, Pánuco, la Villa Rica de la Veracruz, todos esos puertos del litoral en el Golfo, ¿verdad? No era Nuevo Santander, Tampico, ¿no? Ok. Por cierto, otro Y, nombre, el que se le agregaba, no recuerdo de momento, pero sí, era ya un puerto. Los puertos marítimos solamente el rey, ¿verdad? Y después ya los presidentes de México habilitaban los puertos. Y es muy interesante, por ejemplo, algunos documentos que yo tengo sobre la historia de la aduana en Nuevo Laredo, pero también hay otros documentos que hablan de las aduanas marítimas. Hay que acordarnos que las aduanas marítimas y terrestres ya estaban habilitadas. En época de la independencia, pues Tampico ya era un puerto, ¿verdad? Que allí llegaban esta expedición de Arredondo con Santana, que venía muy joven, llegó a Tampico, ¿verdad? Soto la Marina, inclusive. Bueno, pues estos puertos ya los habilitaban los virreyes, los habilitaban después en tiempo ya del México republicano, los propios presidentes. Aquí el caso de Nuevo Laredo fue muy distinto. La aduana no se creó de jure, como dicen en la jerga jurídica, o sea, no hay un documento oficial que diga por decreto de tal presidente. Fue una aduana que constituyó don Santiago Vidaurri, porque los intereses de don Santiago Vidaurri eran tan fuertes que, siendo el gobernador del estado ya de Nuevo León, pues para empezar, junta al estado de Coahuila y Nuevo León, ¿verdad? Y crea ese estado. Quiso hacerlo con Tamaulipas, pero aquí no pudo porque le hizo frente general Felipe de la Garza, si mal no recuerdo. Y entonces, pero don Santiago Vidaurri, que gozaba del beneplácito de don Juan Álvarez, con el plan famoso de Ayutla, se ganó el favor y la simpatía de él, y le da en la administración todas las aduanas marítimas y terrestres de Tamaulipas. Entonces él funda la aduana de Nuevo Laredo y la aduana de Piedras Negras, que son obra y gracia de don Santiago Vidaurri. Entonces, pues obviamente todas las demás aduanas eran por decreto del presidente de la República. Yo tengo algunos documentos originales, obviamente, ya de 1824, en donde se habla de esas facultades del presidente para constituir aduanas, ¿no? No sé si esté contestada, prima, tu pregunta. Sí, sí está contestada. Y ampliaría otra pregunta más, si me permites. ¿A qué se debió que no hayan colonizado toda esa parte, digamos, del centro hacia el norte de Tamaulipas? Porque pues sus vecinos sí lo tenían, ya estaban varias ciudades bastante fuertes, ¿no? Monclova, por ejemplo, en fin. Y al lado inmediatamente, pues en Nuevo León, Monterrey. ¿Por qué tanta diferencia de años? ¿Era muy inhóspito o estaba muy difícil por los naturales? ¿O a qué se debió esa diferencia de 200 años? Pues bueno, porque decíamos en un principio que había sido tardía la colonización y pacificación de Nuevo Santander. Ya había ocurrido, estábamos en la segunda mitad del siglo XVIII, ¿verdad? Bueno,
Pero aparte de eso, que eran regiones ganaderas, estancias y todo esto, pues era lo que hacía fuerte la actividad comercial. Pero en aquellas otras ciudades había minas y la riqueza ha sido siempre, y su explotación, un factor muy importante. Entonces, pues en Coahuila, pues las minas, ¿verdad? Famosas de todos los minerales. Y así, si vamos repasando, pues donde se aglutinaba más población, pues en los lugares en donde hubiera más explotación de recursos. Entonces, De es acuerdo. aunado también a lo que tú decías, a los climas inhóspitos, a los climas tan, vamos a decir, que no era posible. Y aquí, bueno, pues gracias al río Bravo, porque el río Bravo, ¿verdad? Que pues ha mantenido a todas las poblaciones que están en su ribera, porque pues ya lo decíamos en alguna ocasión, las grandes culturas y las grandes civilizaciones se han establecido en las márgenes de los ríos. Y entonces nada más basta darle un repaso a los pueblos más importantes de la historia y ahí encontramos el Nilo, el río Támesis, el río Sena, el Tíber y todas las grandes culturas, ¿verdad?, que implican la antigüedad de esos pueblos. Aquí el río Bravo, pero pues no fue un río que sus aguas fueran aprovechadas, porque ya sabemos que en tiempo de el verano que hacían los deshielos de las montañas allá rocallosas de los Estados Unidos, creaba una avalancha tan fuerte del río que no permitía que riberas fuesen sembradas. Entonces, pues todo el agua, ¿verdad? Pero sí, pues, había muchos factores, ¿no? Texas estaba totalmente despoblada y eso que Texas pues tenía mejores tierras. Claro que la riqueza, pues obviamente, pero las tierras eran tierras muy bien aprovechadas. Sin embargo, eran tierras muy despobladas. ¿Cómo se poblaron? Pues precisamente por concesiones que Joaquín Díaz Redondo otorga para que vengan norteamericanos a colonizar esas tierras. Y así entraron Austin, entró Houston y entraron todos esos americanos que eran gentes esclavistas. Ellos eran negociantes de esclavos. Y en México la esclavitud ya estaba, ¿verdad? No era permitida. Y entonces, ¿qué hicieron después de la independencia? Pues poblar esos lugares, estas gentes, y hacer negocio con los esclavos. De tal manera que cuando los atacan el gobierno de México, Antonio López de Santana y todos ellos, pues lo que hacen los colonos americanos es pedir auxilio a su país de origen, y así es como se desata, ¿verdad?, un interés por los Estados Unidos aplicando aquella famosa doctrina del destino manifiesto para efecto de, con miras expansionistas, quedarse con estos territorios. Pero fue la despoblación en que se encontraban estos territorios aprovechados por aquellos colonos norteamericanos. Se les dio concesión de poblar, pero bajo ciertas condiciones. Ya lo decíamos la otra vez, que fuesen católicos y que además no compartieran la idea de la esclavitud. Y cosa muy contraria a eso, pues era lo primero, ni eran católicos y además eran de ideas esclavistas, ¿no?, que fueron los que hicieron la separación. Lo decía muy acertadamente esto, yo me acuerdo, del licenciado Juan Fidel Zorrilla. No, Rafael, aquí los intereses norteamericanos fueron precisamente el negocio de esclavos, que hicieron posible precisamente. En fin, digo, son puntos de vista. La Yolanda. Buenas tardes a todos. Licenciado, nada más para felicitarlo por esta conferencia tan enriquecedora y para agradecerle muchísimo su invitación. Sí, gracias a quien en este momento ha sido el anfitrión de este evento, de esta conferencia. Vuelvo a repetir que ha sido enriquecedora. Muchísimas gracias y espero vernos muy pronto, licenciado, en Parras. Gracias a todos. Ustedes por de veras unirse a este evento, siempre tan amables. Y los hombres, dicen los arquitectos, ya les hablé yo del taller de historia que ustedes tienen allá, ¿verdad?, en Parras y en Monclova, y hay muchos sectores en todo
parte del estado. Entonces, a ver cuándo porque les platiqué también el maestro Miguel García, ¿no? Acaba de estar aquí en Laredo. Y probablemente esté en Parras en unas semanas más, licenciado. Los mantengo al tanto por si alguien quiere venir, serán bienvenidos. Aún no tengo fecha, pero no tenemos fecha las señoras de Parras, pero yo los mantengo al tanto. Con mucho gusto. Muchas gracias. Por allá está mi mujer, tu prima. Sí, por ahí ya la vi. Muchas gracias por la invitación, Rafael, y muchas gracias al Colegio de Arquitectos por permitirnos asistir a la sesión. Al contrario, ustedes, gracias por conectarse. No sé si tenemos alguna pregunta presentes. ¿Nadie? Bueno, vamos entonces, licenciado, a permitirnos leer un reconocimiento que vamos a dar. La verdad, muy amena la plática. Si gusta usted pasar de aquel ladito. Muy amena, muy enriquecedora y además también se fue de manera muy fluida. Bien explicada y ni la sentimos. Voy a pedirle al arquitecto Francisco Villarreal si me acompaña para que demos lectura al reconocimiento. Bien. El Colegio de Arquitectos de Nuevo Laredo AC otorga el presente reconocimiento a el licenciado Rafael García Ortega por su invaluable participación en la conferencia San Agustín de Laredo en la Guerra de Independencia, otorgada en el Colegio de Arquitectos de Nuevo Laredo el día jueves 7 de septiembre del 2023. Firma el arquitecto Francisco Villarreal Marrufo, nuevamente gracias, arquitecto, de la Comisión de Promoción Cultural, y su servidor Miguel Ángel Ramírez González, presidente del colegio. La verdad, nos encantó su conferencia, licenciado. Esperemos que sea la primera de muchas que tengamos. Siempre escuchar conferencias históricas es, ahora sí que un remanso entre la actividad de trabajo que tenemos y nos sirve de reflexión y también de gozo, la verdad. Pues, muchas gracias por su participación. Sí, no, nada más agradecer la invitación, considerado ya un amigo, y pues gracias por compartir todos sus conocimientos pues todo lo que trae. Platicaba yo por allá por atrás, todo lo que trae ya en la cabeza, que no, a pesar de toda la información que trae, fechas, nombres, todo todavía lo trae muy presente. Entonces eso que lo comparta con nosotros es valiosísimo. Gracias. De esa manera, entonces, con el gusto de estar aquí y agradecerles, ahora sí que la invitación, arquitectos, ¿verdad? Y muy complacido, y claro que sí, tomo la palabra. Claro que sí. Gracias a mis amigos que quiero presentes, Juan Contreras, el abogado, García Franco, su señora esposa, ¿verdad? Y todos mis amigos aquí presentes. Muchas gracias. Y a mis primas, ¿verdad? Y amigos. Perfecto. Pues muchas gracias que nos acompañaron aquí en nuestras instalaciones y a los que se conectaron por Zoom. Recuerden seguir nuestras actividades culturales en las redes sociales del colegio. Vamos a seguir con conferencias, con pláticas, con charlas y esperamos tener una vinculación con la sociedad. Muchas gracias.